A veces pasa algo que lo cambia todo. Un choque entre tecnología, finanzas y algo muy, muy viejo. Y de eso vamos a hablar hoy, de cómo un lenguaje de programación de hace 65 años y una inteligencia artificial nuevecita hicieron que uno de los gigantes tecnológicos del mundo, temblara. Imagínense esto, 23 de febrero de 2026. La bolsa de Nueva York. De repente, las acciones de IBM, el famoso gigante azul, se desploman. Un 10%. Para una empresa de ese tamaño, eso es una locura. Hablamos de miles de millones de dólares que, se sumaron en solo unas horas. Y claro, todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó? ¿Fue un mal reporte financiero? ¿Un escándalo? No, nada de eso. La causa fue el anuncio de un software. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo es que una simple herramienta de IA provoca un terremoto así en el mercado? Para entenderlo, vamos a tener que ir por partes. Ok, para entender este pánico, lo primero es saber quién hizo el anuncio. Y no fue un competidor de los de siempre. Fue una empresa de inteligencia artificial llamada Anthropic. Y ojo porque el temblor no solo lo sintió IBM. Además de IBM, empresas como Accenture y Cognizant también sintieron el golpe. ¿Y por qué ellas? Porque estas tres compañías, aunque compiten entre sí, tienen un negocio en común que vale oro. Ayudar a otras empresas a actualizar esos sistemas de computadora viejísimos, pero que son supercríticos. Y de un día para otro, ese negocio parecía estar en jaque. Y en el centro de todos esos sistemas viejos y críticos hay una sola palabra: COBOL. A ver, es un nombre que a lo mejor no les suena a mucha gente, pero créanme, es como el pilar invisible que sostiene buena parte del mundo financiero que conocemos hoy. Piensen en COBOL como las tuberías viejas pero esenciales de la economía mundial. Se creó hace, décadas, y a pesar de los años, sigue ahí, trabajando en silencio, sosteniendo un montón de cosas que usamos todos los días. Y la escala de esto es increíble. Miren, se calcula que el 95% de todas las transacciones de cajeros automáticos en Estados Unidos las maneja COBOL. Así que sí, es muy probable que la última vez que alguien fue a sacar dinero, fue COBOL el que estaba haciendo todo el trabajo por detrás. Y para que nos demos una idea de la magnitud, hay unas 800,000 millones de líneas de código COBOL funcionando en sistemas reales, todos los días. O sea, no es algo pequeño o secundario, es masivo. Y aquí viene el problema, que es también la gran oportunidad de negocio para empresas como IBM. El conocimiento para manejar este código tan importante se está perdiendo. Los programadores originales ya se jubilaron, casi no hay documentación y en las universidades ya nadie lo enseña. Esto, la verdad, es un desafío enorme para cualquier empresa que quiera modernizarse. Y justo en medio de este problemón llega Anthropic y presenta su nueva herramienta, Claude Code, una solución que básicamente amenaza con poner todo patas para arriba. Y esta idea es clave. Por años era más barato y menos riesgoso dejar los sistemas viejos como estaban que intentar entenderlos para cambiarlos. Pero lo que dice Anthropic es que su IA le da la vuelta a la tortilla. Ahora, entender ese código viejo es tan barato y rápido que modernizarlo se convierte en la opción más lógica. Un cambio total de perspectiva. Y la diferencia es brutal. Miren, antes para hacer esto se necesitaban ejércitos de consultores, trabajando por años, con unos costos que se iban por las nubes. La promesa de la IA es cambiar todo eso. En lugar de ejércitos de personas, un análisis automático. En lugar de años, trimestres, y en lugar de costos prohibitivos, algo mucho más accesible. Bueno, ¿y cómo funciona? Pues esta IA se traga todo el código COBOL, enterito. Es capaz de hacer un mapa de cómo se conecta cada pieza, de documentar procesos que se inventaron hace décadas y que ya nadie recuerda, y lo más importante, te dice automáticamente dónde están los posibles riesgos de la migración, algo que a un humano le tomaría meses. Pero el impacto de este anuncio va mucho, mucho más allá de COBOL. Esto desató un miedo generalizado en toda la industria del software y la consultoría, un miedo que los inversionistas no tardaron en bautizar. Y el término es SaaSpocalipsis. Suena a película, ¿no? Pero captura perfectamente esa ansiedad, ese miedo a que la IA generativa no solo sea una ayuda, sino que pueda de hecho reemplazar modelos de negocio multimillonarios que dependen de la complejidad del software y de la consultoría humana. Y ojo, que esto no es un caso aislado, es parte de una tendencia mucho mayor. Los inversionistas están empezando a dudar del futuro a largo plazo de muchos gigantes del software. La pregunta que está en el aire es bastante directa. Si la IA puede generar y modernizar código, ¿qué va a pasar con las empresas que valen miles de millones justamente por sus plataformas de software tan complejas? Pero bueno, un momento.
Aquí es donde hay que poner un poco los pies en la tierra, porque con todo este entusiasmo por la IA, hay un factor que no podemos olvidar, sobre todo cuando hablamos de sistemas que son tan, pero tan críticos. Seamos súper claros con esto. Estamos hablando de los sistemas que manejan nuestro dinero en el banco, las reservas de vuelos, operaciones del gobierno. Aquí un error no es un bug y ya, puede ser una catástrofe financiera. Así que esa idea de, que lo haga la IA, es simplemente una fantasía, y una muy peligrosa. Y fíjense en esta cita, que es del propio IBM, pero de 1979. Parece escrita ayer, ¿verdad? Es que resume un principio que no pasa de moda. La tecnología es una herramienta, sí, pero la responsabilidad siempre, siempre es de una persona. Una máquina no puede rendir cuentas. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La IA no viene a reemplazar a los expertos, sino a darles superpoderes. La inteligencia artificial se encarga del trabajo pesado, del análisis, pero son los ingenieros de carne y hueso los que tienen que revisar lo que encuentra, tomar las decisiones estratégicas, evaluar los riesgos y al final dar el visto bueno y validar que todo funcione perfecto. Y todo esto nos lleva a la pregunta final. Estamos en una encrucijada, no solo para la tecnología en general, sino para una empresa legendaria como IBM, que ha visto de todo, que ha visto nacer y morir incontables olas de innovación. A ver, IBM no es ninguna novata en esto de reinventarse. Dominó la era de las mainframes, luego se convirtió en un gigante de los servicios, después le apostó con todo a la nube y a la IA. En pocas palabras, esta no es su primera crisis, ya han pasado por varias. Y esa es la gran pregunta que nos queda. ¿Estamos viendo el comienzo del fin para los sistemas de software viejos, una revolución total gracias a la IA, o es simplemente otro desafío gigante en la larga historia de una empresa que siempre, de alguna manera, ha sabido adaptarse para sobrevivir? Solo el tiempo nos dará la respuesta.